Muy bien, ya sin más yo quiero compartir la palabra en esta mañana. Como siempre pongo un título a la predicación. El título de esta predicación es Dios está al control. Y no lo pongo con un signo de interrogante como diciendo ¿Dios está al control? No, lo estoy diciendo como una afirmación. Dios está al control. Él es el legislador de todo el universo. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines actúan a sus órdenes. El cielo, la tierra, el universo, las galaxias le obedecen sin rechistar. Y nosotros, sus hijos, sus hijas, podemos tener la capacidad, si le estamos obedeciendo, de saber que Dios está al control de todo lo que nos sucede. Amén. Muy bien. Vamos entonces a leer lo que dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 18, 14. Dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Esto lo está hablando en el contexto de que Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar un hijo, pero pasaba el tiempo y ese hijo no llegaba, ¿verdad? Y ahí Dios está diciendo, Dios en una teofanía, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Vamos a orar en esta mañana. Padre, en esta mañana nos sentimos felices, dichosos de estar en tu casa. Te hemos alabado, adorado, nos hemos deleitado en tu presencia. Y ahora nuevamente quiero poner mi vida en tus manos. Tu palabra, Señor, ya es bendita, pero yo necesito nuevamente que me uses para hablar a tu iglesia, a tu pueblo, a mis hermanos, a mis hermanas, amigos, amigas que están aquí presentes o que nos están viendo o nos van a ver. Espíritu Santo, háblanos como solamente tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, es importante que veamos el contexto. Acompáñame a Génesis 18, 13. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Es importante, aquí Sara se rió. Claro, ella, una mujer mayor, se le había quitado ya la costumbre de las mujeres y ella dice, a buena hora, es imposible, ya no puede ser. ¿Por qué? Porque la genética dice una cosa, pero ¿qué está diciendo Dios? A veces nos encontramos en medio de un problema, de una adversidad, de una situación en el trabajo, en la familia, en la salud. Nos encontramos en situaciones dispersas, diferentes, y a veces vemos lo que tenemos delante y uno cuando escucha, Dios está al control y es imposible. ¿Por qué? Porque esto me dice lo contrario. Y eso le pasó a Sara, se rió. Aquí en el original la palabra que utiliza en hebreo es zahja, que significa reírse a carcajadas, en este caso de burla. Significa en el diccionario hebreo hacer burla, burlarse por incredulidad. ¿Crees que Dios tiene el control? Porque ese es el punto de esta predicación. Ahora, déjame decirte que es el momento de entender que Dios tiene el control de mi vida si yo le cedo el control. Porque si yo digo que Dios tiene el control de mi vida y yo vivo como se me da la gana, Dios no tiene el control. Dios habita en el orden, no habita en el desorden. Él habita para ponernos en orden cuando venimos, porque todos hemos venido desordenados y cuando venimos así el Señor nos ordena. Pero si ya decimos que estamos ordenados, tenemos que vivir de acuerdo a lo que Él dice. Amén. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, pasó el tiempo y ahí había descendido Dios con dos ángeles en forma de teofanía y pasó el tiempo. ¿Y qué pasó? Dice Génesis 21, versículo 1 y 2, que visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado.
Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Sigue diciendo el versículo 6 y 7. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Aquí el contexto de reírse es reírse a carcajadas, pero de alegría. Ella vio que Dios cumple sus promesas. ¿Sabes algo? Dios cumple sus promesas. Aunque yo me olvide de esas promesas que Dios me dijo un día, Él las cumple. Ahora, en el contexto, ¿por qué Dios no le da un hijo a Abraham y a Sara cuando son jóvenes? Bueno, porque eso era sencillo. Si Dios le da un hijo a Abraham y a Sara cuando son jóvenes, dice, bueno, ¿y qué dificultad hay ahí? Si ellos son jóvenes, cualquiera puede tener un hijo, sí o sí. Pero claro, si ya el señor Abraham tiene ahí sobre los 100 años y Sara por los 90, eso sí que es un milagro. Ya es un milagro levantarse, ¿verdad? A esa edad y cuanto más tener un hijo. Dios no se olvida de las promesas que un día te dijo. Tal vez la dificultad es grande, tal vez tú dices, no, me equivoqué, Dios no me dijo. Disculpa, Dios tiene su tiempo. Un día para Dios, ¿qué es? Como 1000 años. ¿Y 1000 años cómo es? Es decir, que lo que no se ha cumplido en unos años se cumple en un minuto. Porque Dios es así, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Mira, Dios le dijo a su pueblo, sal de Egipto y yo voy delante de ti, te daré la tierra prometida. Y lo que podía ser 3 meses se tardó 40 años porque desobedecieron. Tuvieron que dar vueltas y vueltas y vueltas por el desierto. Déjame decirte, no dudes de las promesas de Dios, pero Dios tiene su tiempo. En ese desierto que a veces tenemos que ir, Él trabaja con nuestro corazón, Él trabaja con nuestras mentes. Y cuando nos ha llegado a poner ahí donde nos quiere poner, podemos decir, ha sido Dios. ¿Os acordáis de José? El vendido por sus hermanos. Qué fuerte. Que te venda un extraño, pero que te vendan tus hermanos. Es que normalmente los problemas que más nos afectan a los cristianos son entre hermanos. Diga, ay. Y ahí le tenían envidia. ¿Y qué pasó? Lo vendieron. Lo llevaron a los madianitas a Egipto y ahí los vendieron y tuvo más problemas. Pero dice que Dios estaba con él. Yo prefiero tener problemas y que Dios esté conmigo que no estar en un lugar de palacio y que Dios no esté conmigo. Y lo metieron en la cárcel. Y dice, y Dios estaba con él. Y todo lo que hacía, prosperaba. Y llegó un momento que Dios lo usa para bendecir a otros y eso suele pasar. Señor, tú me has dicho a través de los sueños, de la revelación, que tú me vas a poner ahí por encima incluso de mi padre, de mis hermanos, y estoy en la cárcel. Y ahí llega el copero, el panadero, y Dios le trae una revelación a José, le dice, mira, a ti, copero, te va a pasar esto, que te van a reincorporar nuevamente a tu sitio, pero a ti, panadero, te van a ahorcar. ¿Y qué pasó? Sucedió. Porque a veces Dios nos da la revelación para otro y decimos, ¿qué pasa con nosotros? Ahora, el copero le dijo, no te preocupes, yo me acordaré de ti, intercederé a Faraón y le diré que tú no has hecho nada. Y se olvidó. Claro, suele pasar. Tú haces favores y resulta que se olvida la gente, somos así. Pero ahí Dios interviene y en medio de la situación que Dios le trae un sueño, una revelación a Faraón, ahí el copero, viendo que Faraón no tiene a nadie que le traiga la revelación, le dice, oye, Faraón, oiga usted, yo me acuerdo ahora que estando en la cárcel tuvimos una situación, el panadero y yo, y había un hombre, un hijo de los hebreos, que nos dijo lo que iba a suceder y sucedió. Y entonces, ¿qué dice Faraón? Traerlo. Dios no se olvida de lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo. No se olvida. ¿Y qué pasó? Y llegó donde José y ¿qué hizo? Hermanos, se afeitó, se lavó, se cambió las ropas. Prepárate para la bendición.
Prepárate para la bendición. Dios no se olvida. ¿Y qué sucedió? Bueno, sucedió que Dios lo llevó donde el faraón y le dijo, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. ¿Por qué? Porque viene hambre sobre la tierra. Es el momento de guardar en los graneros. Y le obedeció. ¿Y qué pasó? Que Dios le puso, como le había dicho, por encima no solamente de su padre y de sus hermanos, sino después de Faraón, por encima de todas las personas que habitaban en ese país, en el tiempo de Dios. Pero Dios trabajó con él. Y ahora, ¿qué sucede? Sus hermanos tienen hambre y van ahí donde Faraón, buscando comida. José los ve, se da cuenta que son sus hermanos, pero su corazón estaba sano. Que tu corazón no cambie por las circunstancias de alrededor. No, hay algo muy fácil, es que nuestro corazón cambie por lo que sucede alrededor nuestro, por lo que nos hacen los hermanos. Pero el corazón de José estaba puro. Y cuando ya trae a su padre, a sus hermanos, se muestra como que él era José el que habían vendido. Su padre ya muere y ahí sus hermanos, ustedes saben que tienen miedo. Y dice, ahora que mi padre, que nuestro padre ha muerto, José se va a vengar. ¿Sabes que hay cristianos que se vengan? Bueno, cristianos, no cristinos. Los cristianos no nos podemos vengar. La venganza es del Señor. El Señor nos llama a bendecir. No te tomes la justicia por tu mano. ¿Y qué pasó? Van donde él y le dice, oye José, nuestro padre nos dijo antes de morir que no tuvieras en cuenta lo que habíamos hecho. ¿Qué habéis hecho? Bueno, te habíamos vendido. Te íbamos a matar, pero al final te vendimos. Pero que no tengas en cuenta eso. Y José se pone a llorar y dice, no os preocupéis, no tenéis que temer nada. Lo que vosotros preparasteis con una intención, Dios lo hizo dentro de sus planes, dentro de sus propósitos, con un plan. ¿Para qué? Para que yo estuviera donde estoy y pudiera ser de bendición a vosotros y a todas las naciones. No te olvides, Dios es el Dios que está al control de todo, de todo. Volviendo a Abraham, es interesante. Isaac lo tuvo esa señora ya mayor. Cuando nadie lo esperaba, viene la bendición. Abraham intentaron buscarse la bendición a su manera y se equivocaron. Sí, vamos. Mira, como yo no concibo, vamos a hacerlo así, vamos. Y eso no surgió. No te precipites al tiempo de Dios. No te precipites, no hagas las cosas a tu manera para alcanzar la bendición. Abraham se equivocó, José no. José se mantuvo en los planes y en los propósitos de Dios. Dice la Biblia en Romanos 8:28. 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Otra versión dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Y aún tengo otra versión que dice, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a sus planes, a sus propósitos. ¿Tú has sido llamado por Dios para sus planes o sus propósitos? Porque a veces nos metemos en desiertos que Dios no nos ha mandado meternos. No es lo mismo que a mí Dios me meta en un desierto con un plan, con un propósito, que yo mismo me meta en ese problema. No sé si me hago entender. Porque hay gente que dice, ay Señor, ¿qué está pasando? Soy tu hijo, soy tu hija, ¿qué está pasando? Bueno, está pasando que estás tomando decisiones sin contar con Dios. Te estás metiendo en desiertos sin que Dios te haya llevado al desierto. Porque cuando Dios permite que su pueblo esté en el desierto, dice que los zapatos durante 40 años no se gastaron. La ropa
no se gastó. Y un milagro solamente, aparte de eso, es que los niños iban creciendo. Yo veo aquí niños, veo fotos que me salen ahí en el Facebook. Es increíble, hermanos. Una cosita así y lo ves, una cosota así, ¿verdad? Pues eso iban creciendo y la ropa crecía con ellos. No había agua ni había lugar para beber y Dios dice que ahí estaba Cristo simbólicamente como la roca que les daba agua. Dice que no había comida, supermercados, pero Dios todos los días, exceptuando el sábado, que el viernes les daba el doble, le daba su maná, su comida. No te metas en desierto. Si Dios te manda a meterte en un desierto, métete, no tengas miedo, pero no te metas por tu cuenta. Hay gente que se mete en problemas, hermano, y luego, ay, Dios mío, ¿dónde estás? Pues estoy aquí esperando que me dejes ser el que controle tu vida. Hay personas que no preguntan a Dios, sino que solamente le informan. ¿Cuál es la diferencia? Señor, ¿qué quieres que haga? O Señor, voy a hacer esto. No es lo mismo. No es lo mismo decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? A decirle, te informo que voy a hacer esto, esto. Ah, bueno, infórmame. Pero no me estás preguntando. Yo quiero decirte en esta mañana que la bendición de Dios está en obedecerle. El que Dios tenga el control de nuestras vidas está en obedecerles. Dios le dijo a su pueblo, mira, entra en la tierra prometida. En Deuteronomio nos dice, entra en la tierra prometida. Todo lo que tu pie pisare yo te lo daré. Ahora, escucha bien, obedece con atención todo lo que voy a decir. Deuteronomio 28, 1 y 2, lo podemos leer, creo que vale la pena. Deuteronomio 28, 1 y 2. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te ensaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Sigue diciendo el versículo 22 del capítulo 11, Deuteronomio 11, 22. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros todas estas naciones y desposeeréis naciones grandes y más poderosa que vosotros. Y ahí sigue diciendo, todo lugar que pisare, la planta de vuestro pie será vuestra. Pero ¿cómo es esto? Si obedecemos a Dios. Hay gente que dice, me acuerdo de mi amigo Gadiel, Gadiel Espinosa, dice, y yo vi a mi esposa, soy mexicano, ella colombiana, la vi, fui a pisarla. Y lo hacen en forma de broma, porque dice la palabra que todo lo que pisare vuestro pie será vuestro, ¿verdad? Y ahí yo le dije al Señor, no. Él lo dice en forma de broma. Hay gente, hermanos, que quiere la bendición sin obedecer. Ay, nadie dijo amén. Bueno, yo digo amén. Hay gente que quiere la bendición de Dios sin obedecer. Y la bendición de Dios nos alcanza. Volviendo a Abraham. Abraham tiene muchas cosas para enseñarnos. Nos dice en el capítulo 13, luego lo puedes leer el versículo 8 al 11, que hubo un problema entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Los pastores también tienen problemas, aunque eran pastores de ovejas, ¿verdad? Y Abraham dice, mira Lot, no podemos estar así, somos familia, hemos crecido tanto, Dios nos ha bendecido tanto, tú por aquí, tú por allá. ¿Dónde quieres ir, Lot? ¿A la derecha? Pues yo me iré a la izquierda. ¿Quieres ir tú a la izquierda? Yo me iré a la derecha. Luego lo lees, está muy interesante. Génesis 13 del 8 al 11. Y dice que Lot, viendo las tierras de Sodoma y Gomorra, que eran parecidas a la del camino que te llevaban a Egipto, dice, wow, aquí hay un montón de fuentes, hay hierba. Y bueno, pues Abraham, yo me voy aquí. Y Abraham dijo, está bien, no hay problema. ¿Por qué? Porque mi bendición no depende de lo que haya ahí. Mi bendición depende de lo que haya ahí. Y luego se fue para allá y Abraham se fue a unas tierras más desérticas. Pero Dios hizo que hubiera pozos de agua en medio del desierto. Dios
lo prosperó como no prosperó a nadie más en ese tiempo. Y Lot aparentemente estaba todo bien, pero luego Sodoma y Gomorra se convirtió en un problema. Por eso es importante decirle, Señor, ¿a dónde voy? ¿Aquí o allí? Si Dios te dice que vayas allá, ves, pero no le informes. Y si Dios ya te ha dicho que vayas allá, no sigas preguntando. Estás en el proceso, estás en el tiempo que Dios está trabajando con tu vida. Puedes decir aleluya. Ahora, hay cosas que no entendemos. Yo hay cosas que no entiendo a Dios. Esta semana, incluso en las noticias seculares, me di cuenta que un matrimonio con otro muchacho murieron en Haití. Un matrimonio de misioneros americanos muy jóvenes. Si no recuerdo mal, tenían como 22 o 23 años. Y mueren saliendo de la iglesia. Y tú dices, Señor, ¿qué pasa? Ellos han ido a servirte a Haití y salen de la iglesia, no salen de una discoteca, porque a veces tú dices, hombre, no, ellos salen de la iglesia, están sirviendo, han decidido como matrimonio servir al Señor de misioneros y los matan. Yo no entiendo. ¿Tú lo entiendes? Ahora, lo que sí que entiendo, que si ellos son hijos de Dios, han llegado a la meta. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Porque ya no solamente es Cristo que está en mi vida, sino que estoy con Cristo a su lado. Yo no entiendo por qué, por ejemplo, Jacobo dice que lo meten en la cárcel y lo matan a espada. Es un mártir más de los miles, millones de mártires que ha habido en la iglesia. Y sin embargo, Pedro lo meten en la cárcel. Y viene un ángel y le dice, oye, levanta. Y Pedro pensaba que era una visión. Y comienza a sacarle, ahí se duermen los guardianes, le abren las puertas y lo lleva afuera y se da cuenta Pedro, wow, esto no es una visión. ¿Por qué Jacobo muere a espada y por qué Pedro es libertado? Yo no lo sé. Hay cosas que no entiendo. No lo entiendo, no hay explicación. Aunque al final Pedro, al final de sus días, murió como un mártir más. Él murió como un mártir más. Solamente el que no murió como mártir fue Juan, el conocido como el amado o el teólogo que murió en la isla de Patmos, pero no murió en un hotel 5 estrellas, murió en una cárcel. Pero todos los demás apóstoles, históricamente todos murieron por ser seguidores de Jesús. Ahora, yo no me paro a pensar por qué Dios sana a este y al otro no, o Dios no me sana a mí y a ti sí. No, yo me paro a pensar de que Dios está al control de mi vida. Y si Él está al control de mi vida, Él sabe. ¿Por qué? Porque Pablo oraba y la gente se sanaba, había milagros, había señales, y él dice, he orado al Señor varias veces y Él me ha dicho, oye, ya está, no ores más. Permito que tengas ese aguijón en tu carne para que no te envanezcas, para que no creas que eres algo. Déjame decirte, es el momento de decir, Señor, aquí estoy. Ayer la predicación, ¿sabes cómo era eso? Bueno, una palabra, outsider, eso decía yo. Es que mi inglés es un poco de Londres, ¿verdad? Bueno, no sé de dónde es. En ocasiones Dios utiliza lo que aparentemente no vale. Y ayer se hablaba sobre David, se hablaba sobre el profeta Amós, pero hay muchísimos casos donde la Biblia nos habla de que Dios escoge lo que no vale para hacerlo útil. Déjame decirte, no te creas, no nos creamos que valemos algo. Hermanos, lo mejor que nosotros podemos hacer delante de Dios es nada. Dios busca hombres y mujeres que no valgan, que no sirvan, pero que le digan, heme aquí, ¿qué hay que hacer? Yo estoy para servirte, yo estoy para honrarte. Es el tiempo, hermano y hermana, de obedecer a Dios. Quiero terminar. Antes de la conclusión, no me pongáis todavía música, por favor. Sobre alguien llamado Saúl. Hemos escuchado hablar mucho de Saúl, ¿verdad? El principio de Saúl nos habla en 1 Samuel 9 que comienza de una forma
extraña. Las asnas de su padre se han perdido. Y su padre le dice, oye, Saúl, su padre era Cis, conocido como Cis, las asnas se han perdido. Búscate a uno de los criados que te acompañen y búscalas. Y claro, yo me pongo en los pies ahí de Saúl y podía decirle, papá, pues si tenemos muchos criados, que las busquen ella. ¿Por qué voy a buscar yo unas asnas si al final yo soy tu hijo? No, ese muchacho obedece a su padre. Porque en la obediencia también a tus autoridades está la bendición, está el obedecer a Dios. No, yo obedezco a Dios, pero a mis padres no los obedezco, o no obedezco a mis pastores, o no obedezco a mis líderes. No, siempre que las cosas sean dignas, sean normales, debemos de obedecer. Digan amén, los jóvenes digan aleluya, salten de alegría, digan gloria a Dios. Ahora, ¿qué sucede? Pues él se va con ese criado a buscar las asnas de su padre. Se han escapado, ¿dónde están? Y empiezan. Han pasado 3 días de búsqueda. 3 días que ha tenido que dormir fuera de su cama, de su casa, ha comido lo que ha podido en el camino y dice que no la encuentra. Han pasado la tierra, el monte de Efraín, a la tierra de Salisa, han pasado la tierra de Salaín y después han llegado a la tierra de Benjamín y no encuentran las asnas. Y ahora su criado le dice, oye, mira, aquí en esta ciudad hay un siervo de Dios llamado Samuel. ¿Por qué no le preguntamos y le decimos a ver si nos puede ayudar? Porque como es un siervo de Dios que habla con Dios, él tal vez tiene la revelación. Y era costumbre, dice en aquel tiempo, de llevar como algo para darle al profeta. Y ahí miran a ver qué le pueden dar. Total, que llegan a la ciudad, le preguntan a unas doncellas y le dicen, sí, mira, hoy es el día del sacrificio y todo el pueblo está esperando que venga el profeta Samuel para que bendiga las ofrendas y nadie va a comer hasta que él lo haga. Pero id por allí que lo vais a encontrar. Y comienzan a buscarlo. Y cuando llegan a la entrada de la ciudad, allí estaba Samuel. Y dice en la Biblia que ya un día antes, Dios le había dicho, oye Samuel, mañana vendrá un joven llamado Saúl, hijo de Cis, buscando las asnas de su padre. Este es el que quiero que unjas como rey. ¿Qué te quiero decir? Que las asnas no se habían perdido por perderse. Es que Dios tenía un plan y un propósito de sacar a Saúl de su tierra, hacerlo andar unos kilómetros, que fuera a ese lugar, ¿para qué? Para que fuera ungido como rey. ¿Y qué pasó? Ahí llega y le dice, te estaba esperando, lo parafraseo, ¿verdad? Te estaba esperando, Saúl. Dios ya me dijo que vendrías. Déjame decirte que Dios te ha escogido a ti para que seas el rey de Israel. Y sobre las asnas de tu padre no te preocupes, ya fueron encontradas. No hay casualidad. Si Dios está al control de tu vida, todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan para bien. Fíjate, hasta esas asnas, Dios lo pudo hacer de otra manera, permitió eso. Lo podía haber hecho de otra manera, sí, pero permitió que esas asnas se perdieran para sacar a Saúl de su casa, de su parentela y llevarlo donde el siervo de Dios, donde lo iba a ungir y lo iba a poner como rey sobre Israel. Ahora sí, si queréis poner la música de fondo, yo quiero concluir este mensaje. No te olvides, Dios está al control. Hemos hablado de Abraham, hemos hablado de Saúl, hemos hablado de José. Que tu corazón no se contamine. Guarda tu corazón como tu mayor tesoro. Tu corazón, ponlo bajo la sombra del Altísimo. Que todo lo que esté sucediendo tú digas, Señor, no entiendo, pero sé que tú estás al control. Que tu corazón no se dañe, que tu corazón no dude, que tu corazón no se desanime. Es el tiempo de decir, tú estás al control. Si tú lo crees, ¿por qué te preocupas tanto? ¿Por qué nos preocupamos tanto a veces? Sí, Señor, yo sé que estás al control.
pero me preocupo de esa noticia, me preocupo de mi trabajo, me preocupo de mi salud, me preocupo y al final digo, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué nos desesperamos si decimos que Dios está al control? ¿Por qué tenemos temor en ocasiones al mañana? ¿Por qué nos desesperamos? Es el tiempo de descansar en el Señor. Descansar en el Señor no significa no hacer nada. Yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer, pero lo que no puedo hacer lo dejo en sus manos. Deja en sus manos esos interrogantes. ¿Qué necesitas? ¿Un trabajo? Busca al Señor y el Señor te lo va a dar. ¿Qué necesitas? ¿Arreglar tus papeles? El que ha abierto el Mar Rojo no los puede hacer. El que hizo que una mujer con 90 años se quedara embarazada y diera luz y amamantara no lo podrá hacer. El que sacó a José de la cárcel con unos planes y unos propósitos, ¿es que no lo puede hacer? Claro que sí. Por eso hagamos lo que tenemos que hacer y el Señor se va a encargar de lo demás. Recuerda, Dios es el legislador del universo. Hoy en día tenemos legisladores, la verdad, hermanos, que personalmente en España, para mí, todos me avergüenzan. No hay ninguno digno de mención, ni derecha, ni izquierda, ni nada. Para mí, personalmente. Yo soy apolítico, ¿verdad? Si no sabes lo que es apolítico, luego te lo digo. Pero Dios es el legislador. Él no tiene que hacer pactos con nadie para hacer lo que tiene que hacer. Él no tiene que llegar a acuerdos para hacer su voluntad. Él hace lo que quiere hacer siempre. Pero Él es un caballero y desea que nosotros podamos decirle: entra en mi vida, entra en mi corazón. Quiero en esta mañana que cierres tus ojos. Quiero que medites, nunca lo olvides, Dios está al control. Dios está al control. Si tú le dejas estar al control,